Este concepto de constitución pues es de suma importancia, toda vez de que, bueno, de pronto todo el mundo necesitamos regresar a los clásicos y de pronto necesitamos revisar lo que en otras latitudes, en otros tiempos, en otras épocas y por otros autores se ha estado revisando, se ha estado analizando con relación a todas las materias, ¿no? Pero en general, en general con todas las materias, pero en concreto con el tema de la Constitución, que es hoy por hoy una materia, una asignatura que es de mucha importancia, sobre todo para el jurista. Y por eso me interesó mucho impartirles esta plática titulada El concepto de constitución de algunos autores clásicos. De inicio, eh, de inicio surge la primera pregunta, que es acerca de dos de las materias eh, que son precisamente derecho constitucional y teoría constitucional. Nosotros nos preguntamos básicamente en qué consisten cada una de estas, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia entre derecho constitucional y teoría constitucional es precisamente que el derecho constitucional aborda específicamente lo que son derechos y obligaciones en relación a lo que está establecido en la Constitución política. Ese es el derecho constitucional, derechos y obligaciones de carácter fundamental. Lo vamos a ver un poco más adelante. Y por su parte, la teoría constitucional se refiere más bien a tratar de contestar la pregunta ¿qué es? Ajá, ¿qué es? Se pregunta, la teoría constitucional se pregunta ¿qué es la Constitución? Y en esa pregunta de qué es la Constitución vienen algunos aspectos que son, por ejemplo, los fundamentos filosóficos, los fundamentos sociales y los fundamentos jurídicos. Estos tres tipos de fundamentos eh, se, se conjugan para poder hacer una materia en general referida a la Constitución. Específicamente en esta plática voy a referirme a lo que hoy podríamos llamar o podríamos considerar como el concepto de la Constitución específicamente. Y bueno, sin entrar desde luego a detalles como por ejemplo a detalles de la definición de la Constitución, que hay una diferencia entre lo que es un concepto y una definición, que sería concepto de constitución, definición de constitución, pero básicamente vamos a nosotros a considerar que el concepto de constitución es precisamente la idea que se tiene acerca de lo que la constitución es, ¿no? Independientemente de que dentro de ese concepto podemos nosotros partir para llevar a cabo una definición de lo que es constitución a través de varios métodos que pueden ser la delimitación del concepto que se está, o de la idea que se está trabajando. Y bueno, estos autores que, como les comentaba hace un rato, son autores clásicos. Me parece que los autores clásicos importantes, desde mi perspectiva, que pueden utilizarse para empezar a trabajar con el concepto de constitución, me parece que son estos 7. Esto, desde luego, independientemente de que existen otros autores contemporáneos o más antiguos de la Edad Media, incluso presocráticos de la antigüedad o incluso contemporáneos, ¿no? Hay otros autores, desde luego, pero me parece que estos 7 autores que aquí vemos son los 7 autores que podrían informarnos a nosotros acerca de lo que la Constitución es en los términos que les comenté, en términos filosófico, jurídico, incluso en el término social.